Bueno, hola a todos. Soy Ignacio Talavera y esta es la presentación acerca de mi trabajo opcional sobre el juego de la vida y su creador, John Horton Conway, que he realizado para Teoría Avanzada de la Computación. Vamos a comenzar explicando qué es Life. Life, o el juego de la vida o Game of Life, es un autómata celular ideado por el matemático John Horton Conway, que vio por primera vez la luz en 1970 en la revista Scientific American, como un juego matemático. Aunque empezó siendo un sistema recreativo para entusiastas de las matemáticas, su impacto en el mundo fue muy notable y comenzó a atraer el interés al campo de los autómatas celulares. Su popularidad ha crecido mucho, formando parte de la cultura popular casi desde su lanzamiento, y al día de hoy se le han dado muchísimas interpretaciones desde muchos campos. La informática desde el que nos encontramos o las matemáticas desde el que fue lanzado, pero también otros más diversos como la física, la biología, la economía o la filosofía, debido a que simula el comportamiento de grupos. En este trabajo vamos a cubrir la historia de John Horton Conway, la historia de Life, su funcionamiento, patrones y estructuras más relevantes, cómo se juega el juego, por así decirlo, y también vamos a intentar relacionar estos conocimientos con la asignatura de teoría avanzada de la computación, hablando de cómo crear puertas lógicas y máquinas de Turing dentro del juego, su condición de sistema de Turing completo o su no decibilidad. Además, hablaremos de diferentes variaciones del juego y de la comunidad que se ha construido alrededor de él desde 1970 hasta el día de hoy. Conway nació en 1937 en Liverpool y desde muy pequeño se convierte en un aficionado a las matemáticas. Estudia la carrera de matemáticas en Cambridge, que la termina en 1959 y comienza a doctorarse y a investigar sobre teoría de números. En 1986 es elegido como director de la cátedra von Neumann en Princeton y se muda allí, y desde entonces Princeton se considera su alma mater porque será el director de la cátedra desde 1986 hasta su muerte en 2020. Además de Life, sus contribuciones al campo de las matemáticas y a la teoría de números son muy diversas, aunque Life haya eclipsado un poco todo al final. Queremos destacar dos: la secuencia Lucan-Say y la regla Doomsday. La secuencia Lucan-Say es una constante matemática ligada a la sucesión de la desintegración audioactiva, y la regla Doomsday, o regla del fin del mundo, es un método para calcular el día de la semana en el que cae una fecha determinada, y está inspirado en el algoritmo del calendario perpetuo de Lewis Carroll. Sin embargo, cualquiera de estas dos o de sus notables contribuciones daría para un trabajo en sí mismo. Hablando ya de Life, motivado por el nuevo campo de los autómatas celulares, comienza a experimentar con ellos como pasatiempo mientras se estaba doctorando. Y en 1970 publica Life en Scientific American en la sección de pasatiempos matemáticos. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de lo que sería un juego de Life que nos viene muy bien para ilustrar y explicar qué es Life. Life se rige por reglas muy sencillas. Lo que buscaba Conway no era la complejidad en sus reglas, sino la complejidad en cómo esas reglas interactuaban entre sí a lo largo del tiempo. Entonces, Life se basa en una configuración inicial de células vivas y células muertas, en este caso las células vivas son las negras, sobre un grid bidimensional. Eh, Se establece una configuración inicial y a partir de ahí se comienza a dejar pasar el tiempo en forma de ticks o de instantes, y en cada instante se aplican las siguientes reglas que tenemos en pantalla. La primera dice que cualquier célula viva con menos de dos células vecinas vivas muere por soledad. Después, cualquier célula viva con dos o tres células vecinas se mantiene viva porque se considera que está mantenida. Cualquier célula viva con más de tres células vecinas muere por sobrepoblación, y cualquier célula muerta con exactamente tres células vivas vecinas vive por nacimiento. Podemos ver que estas reglas emulan el comportamiento de diferentes grupos en la naturaleza. A partir de estas reglas se puede jugar un juego de Life normalmente. Pero los entusiastas del juego comenzaron a desarrollar patrones y estructuras relevantes que hacían más fácil conseguir ciertos comportamientos, porque de por sí el juego, a no ser que intentes algo específico, puede resultar a ser muy caótico y es difícil planear cuál va a ser el resultado de una disposición inicial si no se tiene conocimiento sobre estos patrones y estructuras. Las primeras y las más simples son las unidades estáticas, que son estructuras que no cambian entre generaciones. Tenemos el ejemplo de estas dos en pantalla, que a no ser que venga otra estructura y cambie su disposición, por sí mismas nunca van a cambiar porque están en equilibrio con las reglas que hemos dicho anteriormente. Además, están los osciladores, que son similares a las estructuras estáticas. De hecho, hay
Hay cierto debate entre si no son al final estructuras estáticas, pero bueno, el caso es que siguen un ciclo cerrado de movimiento y tras varias generaciones vuelven a su estado inicial y repiten el proceso. Tienen una característica llamada periodo que delimita cuántos ticks hacen falta para volver a su punto inicial. En este caso, la primera figura de los osciladores tendría un periodo de 2. Y luego tenemos las naves, que son estructuras capaces de moverse por el mapa conservando la mayor parte de su integridad. Aunque vemos que sus células van desapareciendo y apareciendo a lo largo del tiempo, van emulando un movimiento y podemos ver cómo la estructura de la nave se mantiene constante y por sí misma va a continuar moviéndose hasta que algo la frene. Un dato importante sobre el lanzamiento de Conway y cómo este sistema era realmente complejo incluso para los ojos de su creador es la conjetura de Conway. Con la publicación de Life, Conway teoriza que no se pueden crear estructuras capaces de crecer indefinidamente y que deben existir límites superiores o un límite superior a partir del cual todas las estructuras en Life deben colapsar. Como fue incapaz de llegar a este límite superior de forma teórica, ofreció un premio simbólico de $50 para aquella persona que pudiese demostrar que su conjetura era verdadera o falsa. Y por suerte para la investigación en Live, se descubrió que la conjetura de Conway era falsa. En la parte izquierda tenemos la Gospel Glider Gun, creada por Bill Gospel en noviembre de 1970, que es el primer patrón conocido que crece indefinidamente. De hecho, este mismo Gospel Glider Gun era el que estábamos viendo hace 2 diapositivas en el ejemplo. La investigación sobre patrones mínimos continuó y se buscaba el límite inferior. ¿Qué patrón con el menor número de células vivas posibles era capaz de crecer indefinidamente? Y en 1997 se descubrió el patrón que estamos viendo en la parte derecha y se demostró que este era el límite inferior de esos patrones. A continuación, vamos a la parte del trabajo en el que conectamos Live con teoría avanzada de la computación y con las ciencias de la computación en general. Vamos a hablar de las puertas lógicas que se pueden dar en Live, de las estructuras que consiguen que esas puertas lógicas funcionen y de cómo a partir de estas puertas lógicas se realizaron máquinas de Turing, se investigó sobre la condición de Turing completo de Enlive y sobre la no decibilidad que reinaba el sistema. Vamos a comenzar por las puertas lógicas. Aunque los ejemplos que hemos visto previamente pueden verse como puramente lúdicos, ya hemos ido viendo cómo ciertos patrones generaban ciertos comportamientos en el juego y que se podían de alguna manera programar para conseguir comportamientos más grandes deseados. Así se construyeron las primeras puertas lógicas. En este ejemplo que vemos en pantalla tenemos la puerta lógica AND, pero realmente cualquier puerta lógica puede ser construida siguiendo el mismo procedimiento. Vamos a explicar un poco cómo funciona la puerta AND para que quede claro un poco la complejidad de programar el live. Y estamos viendo que tenemos dos inputs, el input A, que lo tenemos aquí, y el input B. En el caso de estos dos inputs, sabemos que la puerta lógica AND solo tiene salida positiva si los dos inputs están activos, es decir, 1, 1 da 1, en el resto de casos se da 0. Y esto se ejemplifica, esto se consigue si alguno de estos dos inputs, alguno de estos dos chorros, como este que vemos aquí o este que vemos aquí, llega hasta la zona conocida como output, que está aquí. Entonces, tenemos este stream constante de pequeñas naves y si una de las dos, si uno de los dos inputs corta este stream, no pasa nada. Vamos a ver ahora cómo se lanzan naves desde el input A y cómo estas naves van a cortar el chorro de output. Ahí lo vemos. Pero sin embargo, ningún chorro llega a output, entonces se sigue considerando que esta configuración que sería 1, 0 da 0. Pero ahora vamos a ver cómo se activan los dos a la vez. Primero vemos que se activa el chorro de input B, que llega hasta aquí, y aquí realiza un corte en el chorro que teníamos previamente. Al realizar este corte, el input A es capaz de pasar directamente y llegar a la zona de output. Vamos a verlo ahora. Ahí tenemos como los dos chorros se activan. El chorro de B corta el chorro que estaba previamente y en un par de ticks vemos como el input de A es capaz de llegar hasta la zona de output y entonces se considera que la puerta lógica está activada porque tenemos entrada de 1 en A, entrada de 1 en B y entrada de 1 en el output. Así funcionan todas las puertas lógicas, aunque explicarlas una por una sería un poco complicado para este trabajo. Pero este es el funcionamiento básico de la computación dentro de Live.
Gracias a la creación de estas primeras puertas lógicas, se comenzaron a combinar y se llegaron a los autómatas finitos, igual que en la vida real. Y con esta investigación sobre autómatas finitos, se comenzó una investigación para intentar crear una máquina de Turing dentro de Life. El gran problema de crear esta máquina de Turing no era tanto el procedimiento de investigación para llegar a él, puesto que es el mismo proceso de investigación que se tuvo que seguir en la vida real una vez ya teníamos los autómatas finitos para conseguir la máquina de Turing. El gran problema se hallaba en lo complicado que es programar dentro de Life, porque ya hemos visto que establecer una puerta lógica sencilla puede resultar una tarea ardua y hay que sincronizarla bien. Rendell creó una primera máquina de Turing de cinta finita en 2001 y Chapman en 2002 consiguió, con el trabajo previo de Rendell y de muchas otras personas, la MRM o Minsky Register Machine en 2002. Con esto se demostró que el entorno de Life era un entorno Turing completo. Estas primeras máquinas estaban muy limitadas al hardware de la época y al propio entorno de Life, pero fueron un granito para la investigación de este autómata celular. Aquí tenemos una imagen de una máquina de Turing a escala 1.32. No se pueden casi apreciar las diferentes partes que la integran porque hay muchísimas células activadas y muchísimos patrones, pero podemos hacernos una idea de la forma que tiene. Suele establecerse de forma vertical, la hemos puesto de forma horizontal para que quepa en la diapositiva, y esta máquina en concreto es la Minsky Register Machine. Hay máquinas más modernas y un poco más eficientes, pero todas están basadas en la misma arquitectura. Esta máquina tiene un poco más de 200.000 células vivas en un área de más de 4.000 por 21.000 y es considerablemente lenta, sobre todo por el hardware de la época que la corría. Ahora se puede emular de forma más rápida con los avances en hardware y con los avances en las máquinas de Turing que se han creado en Live. Em, Sin embargo, los patrones que los que se basa son los mismos. Son patrones de 30 por 30 que utilizan naves para comunicarse. Y estas naves tardan 60 generaciones en cruzar de un patrón a otro. Por lo tanto, esas 60 generaciones es el número de tics que se utiliza para coordinar todos los comportamientos entre los diferentes componentes. Cada 60 generaciones sería el equivalente a un ciclo de la computación moderna. Aquí tenemos un ejemplo de la primera máquina de Turing de la que hemos hablado, la de Paul Rendell, la que no es una máquina de Turing universal, construida en Live. Le hemos puesto en formato GIF para que quepa en la diapositiva bien y está en bucle, así que podemos ir analizando poco a poco que desde un punto de vista general se basa en dos grandes cintas, que vendría a ser la cinta de la máquina de Turing o el stack del programa. Luego abajo, lo que es como un cuadrado abajo a la izquierda, eso es una finite state machine que ayuda a controlar la lógica de ambas cintas y a mantenerlas. Y en el centro tenemos el control de señales y el control del programa, que es lo que, por así decirlo, le da un sentido de conjunto a todo y hace que funcione. Y después de ver la máquina de Turing, podemos ver un ejemplo de un ordenador también hecho en Live, siguiendo la clásica estructura de von Neumann. Bueno, en este GIF podemos apreciar las diferentes partes, aunque está pasado un poco rápido para que quepa en la diapositiva, pero hemos podido ver anteriormente que está dividido en una memoria, en un procesador, en una unidad aritmética lógica y en un stack de programa. Las diferentes partes tienen un funcionamiento similar al de la máquina de Turing, lo único que ha aplicado a la arquitectura von Neumann, pero siguen siendo naves que se van desplazando desde diferentes zonas para simular la transmisión de información. Después de demostrar que Life es un sistema Turing completo, se discutió acerca de la no decibilidad de Life. La decibilidad es una propiedad de los sistemas formales que se da cuando, para cualquier problema del sistema, hay un método para derivar la respuesta a ese problema. Una extensión de este problema es el problema de la parada de Alan Turing, que es la disyuntiva de comprobar si un algoritmo va a parar o continuará corriendo para siempre. La primera aproximación para afirmar que Life es no decidible se basa en su condición de sistema de Turing completo. Como se puede construir una máquina de Turing, se puede procesar un problema en términos de esa máquina. Se demuestra entonces la no decibilidad a través del problema de la parada. La segunda aproximación busca resolver esta duda a través de los autómatas celulares. Se han clasificado los autómatas celulares en cuatro tipos, incluyendo los tres primeros tipos aquellos que convergen a estados estables en sus transiciones. Life pertenece al cuarto tipo, uno pensado para autómatas celulares que emulan máquinas de Turing. En esta categoría, todas las propiedades de los autómatas celulares son no decidibles y por lo tanto el autómata en sí no lo es. Esto se debe a que todas las transiciones de Life no
convergen en un estado estable, como sí pasa con los tres primeros tipos de autómatas celulares, sino que las transiciones de live suelen llevar el sistema hacia estados aún más caóticos. A continuación, vamos a terminar hablando del impacto que ha tenido Life en las ciencias de la computación y en la cultura en general, y vamos a hablar de las variaciones de Life, o los conocidos como Lifelikes, y la comunidad que se ha construido alrededor de Life. Para empezar, dado que las reglas de Life eran reglas simples y se buscaba la complejidad cuando esas reglas comenzaban a relacionarse entre sí a lo largo del tiempo, se descubrió que se podían hacer juegos similares a Life, bueno, juegos o autómatas celulares similares a Life, pero cambiando de forma ligera sus reglas y se conseguían comportamientos muy interesantes. Para agruparlos y clasificarlos se construyó una nomenclatura que es como la que estamos viendo en pantalla, que la vamos a ilustrar con el propio Life. Life sería en su nomenclatura un B3S23. La B hace referencia a las celdas que hacen falta para que nazca otra célula, que en este caso son tres o más. Y la S de Survive hace referencia a con alrededor de cuántas celdas vivas una celda viva puede sobrevivir, que en el caso de Life son dos o tres. Se han hecho cálculos y se ha llegado a la conclusión de que hay 2 elevado a la 18 lifelikes o posibles variaciones de life, y algunos nunca se han investigado o nadie lo ha hecho nunca porque es una explosión exponencial muy grande, pero hay otros muy interesantes y muy famosos. Hemos intentado poner los juegos más famosos en pantalla. Tenemos el Replicator, que tiene como característica que todos los patrones son reemplazados por copias de sí mismos, el Seeds, que todos los patrones reviven al morir, y el Life Without Death, que tiene celdas vivas que nunca mueren, por lo tanto los patrones siempre son crecientes. De los tres lifelikes que hemos visto en la diapositiva anterior, vamos a ver el funcionamiento de dos de ellos. En el GIF de la izquierda ya estamos viendo Seeds, que es ese lifelike que hacía que todas las células muertas reviviesen, y en el que se pueden ver estos comportamientos que son similares a una explosión exponencial. Y después en el vídeo de la derecha tenemos un ejemplo de Replicator. Eh, Si recordábamos lo que dijimos en la diapositiva anterior, todos los patrones se reemplazan por copias de sí mismos. Entonces podemos ver comportamientos curiosos y así de cíclicos como el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, son diferentes ejemplos de diferentes disposiciones iniciales, pero vemos un cierto patrón hacia comportamientos similares, casi como un fractal, podríamos decir. Vamos a hablar ahora de la comunidad que se ha construido alrededor de Life. La primera implementación que se realizó del juego fue el propio año que salió en Algol, que era un lenguaje de programación muy popular en la época, pero Life ha ido evolucionando casi a la vez que evolucionaba la informática, entonces se han desarrollado versiones de Life en casi todos los lenguajes y para casi todos los hardwares. Un referente a día de hoy es Goli, que es multiplataforma y open source. Y no solo está para Windows, Mac OS y Linux, sino que también está para sistemas operativos móviles y para casi cualquier sistema operativo que exista. Y gracias a que es multiplataforma y es open source, la comunidad va creando nuevas versiones de Goli para casi cualquier entorno. También es famoso el easter egg que realizó Google, que incluyó en su propio buscador. Si buscas Game of Life o Conway's Game of Life, te sale un pequeño simulador para poder jugar directamente el navegador, que lo realizaron honorando a Conway cuando murió el año pasado de COVID-19. Y también un sitio muy destacado es Conway Life, que es una especie de punto de encuentro para gente interesada en Life. Y lo potente que tiene es que no solo es como una Wikipedia de Game of Life, sino que también es el sitio donde los investigadores comparten sus descubrimientos, donde se discute, donde se hacen tutoriales. Entonces es una comunidad muy activa y que apoya mucho tanto a los interesados que llegan por primera vez como a aquellos que están realizando unas investigaciones más avanzadas. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Podéis compartir cualquier pregunta que tengáis y podéis echarle un ojo no solo a estas diapositivas, sino a la memoria, donde hablamos de todos los temas de una forma un poco más específica y más ampliada. Y también a un simulador que he realizado en Jupyter Notebook en el repositorio que he creado de GitHub. Y muchísimas gracias.